Yo soy Claudia Eterovich Díaz, soy magallánica, soy enfermera de profesión y dentro de las cosas que me son importantes de contar es que tengo además 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Yo creo que primero tendría que pensar, para responder a esa pregunta, partir por decir que mi relación más que con la dictadura es con mi historia familiar, con mis orígenes. Soy hija de un militante comunista que fue prisionero y fue sometido a torturas durante un periodo de la dictadura, y esa experiencia vital marcó a nuestra familia y de alguna manera despertó en mí mi interés por trabajar en derechos humanos, por ser activista en derechos humanos. A ver, quiero decir que de alguna manera mi sentir no es el sentirme hija de un expreso político necesariamente. Más bien me he sentido siempre hija de un hombre que creyó en un proyecto político y que tenía firmes convicciones políticas y sociales. Y en esa consecuencia y en ese vivir la vida desde esa mirada, bueno, sufrió las consecuencias de esta irrupción autoritaria y irracional que cambió nuestro país durante 17 años, que nos afectó tanto. Yo más bien pienso en él. Hoy día yo tengo 55 años y mirando hacia atrás pienso en mi padre por lo que él era. Y trato de no verlo como una persona en el sentido negativo de ser un preso, un expreso político, sino porque además él ya ha fallecido. Pero me gusta pensar en él como un hombre de convicción y de ideales. Entonces también me planteo como la hija de un hombre con convicciones e ideales y que debió sufrir un costo, pagar un costo por tener esos ideales. Y eso como me ha marcado a mí, yo creo que ha sido un ejemplo. Ha generado en mí una necesidad permanente de justicia en todos los espacios donde yo me muevo. Soy, más bien me denomino una intolerante a la injusticia. Eso me lleva a trabajar de una manera cercana con las personas con las que estoy. Y por eso yo me imagino que también me he dedicado a lo que me dedico, que es a ser enfermeras, al cuidado, que es una conexión con lo más humano, con las necesidades más humanas de las personas. Así que esa es como mi visión de lo que significa la dictadura, lo que significa ser hija de mi padre y de su experiencia. Yo diría que hace unos años, unos buenos años ya, empecé a sentir como la necesidad de que la experiencia vivida por mi padre no fuese algo que a mí no me... o sea, sacar algo positivo de eso y reconvertirlo, resignificarlo. Y empecé a acercarme a personas que estaban vinculadas a las temáticas de los derechos humanos y de memoria, y empecé a generar alianzas con estas personas, a encontrar puntos comunes, a encontrar en ellos muchas respuestas a preguntas que yo me había hecho quizás desde siempre. Siento además que a mí me faltó mucho hablar con mi padre. Mi padre murió en el año 2000 y eso hizo que yo no tuviese suficiente tiempo para poder quizás preguntarle a él y conocer desde su experiencia mucho de lo que me faltó. Entonces, en este acercamiento a las agrupaciones de derechos humanos, a las personas que se mueven en el círculo de derechos humanos, me ha servido para eso, para reconocer en ellos la experiencia de mi padre, reconocer en ellos lo que pasaba en la Unidad Popular,
el cómo vivían ellas en esa época y el cómo pensaban en esta sociedad distinta. Y por supuesto que también ya en este conocer más acerca de los derechos humanos, conocer a más personas, también lo he hecho parte de mi trabajo y mi desempeño profesional y mi trabajo, principalmente en mi trabajo. Yo me dedico a la docencia, por lo tanto trato de transmitir a través de mi ejercicio docente también el respeto por los derechos humanos, el respeto por la memoria. Yo diría que es en eso, y eso también me ha permitido conectar con otras necesidades, con otros derechos, no solamente el derecho a la memoria, el derecho a la reparación, sino que también, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y por eso he podido trabajar con agrupaciones que buscan mejorar y acceder al derecho a la salud de una manera más digna. Sí, yo diría que es desde esos distintos frentes, como el tema de los derechos humanos y la memoria ha ido permeando mi vida, mi trabajo, y intento tenerlos presentes siempre, cada día. Bueno, entendiendo que cuando uno lee la historia y sobre todo escucha mucho los testimonios de las mujeres que fueron vulneradas en sus derechos humanos durante la prisión política, uno se da cuenta que se utilizaron las mismas estrategias, los mismos mecanismos de un estado de guerra. Y el tema de la violencia de género y de la cultura de la violación estuvo presente también en esos procesos, en esos interrogatorios, en esos tiempos de prisión y tortura. Pienso que eso estuvo presente porque es la lógica justamente de la guerra, el reducir y el tratar de quebrar a las personas a través de su fragilidad y su esencia de ser humano. Con las mujeres fue una estrategia muy utilizada, y no solamente con las mujeres, también con los hombres, también lo sabemos, pero con las mujeres siempre ha tenido esta connotación del ejercicio del poder sobre el cuerpo de las mujeres de parte de los hombres. Y fue una estrategia utilizada, estuvo presente. Ahora, junto con eso, creo que también ha habido una suerte, tristemente, ¿verdad?, de invisibilización también de la experiencia de las mujeres en algunos círculos. Cuando se ha hablado de la prisión, muchas veces se omite la experiencia vivida por las mujeres y muchas veces se reduce incluso al acto violento de la violación o del ultraje. Y la prisión política para las mujeres fue una realidad, todos lo sabemos, y tuvo sus ribetes y sus características que fueron muy particulares. Y eso quizás aún no está suficientemente identificado, investigado ni descrito. Yo me imagino que estos 50 años probablemente sirvan para que mucha más información salga a la luz y se pueda mirar la historia desde muchos prismas. Bueno, yo creo que es evidente que los medios de comunicación así lo muestran, y también algunas encuestas más confiables unas que otras, que efectivamente la percepción de la sociedad chilena está de alguna manera dividida respecto a lo que significó el golpe cívico-militar, sobre todo en torno a sus orígenes, a la génesis del golpe. Yo creo que ahí hay muchas miradas distintas, ha sido evidente en estas últimas semanas sobre todo. Pero me parece, y tiendo a sentir y a pensar, que en torno al respeto de los derechos humanos o a la violación de los derechos humanos no hay tanto relativismo. Quizás por parte de un sector, pero yo creo que la sociedad chilena ha ido entendiendo que
que es intolerable a la violación de los derechos humanos, que la vulneración de los derechos de las personas no pueden estar presente en situaciones de diferencias políticas. Así que yo creo que esto nos ha hecho reflexionar a todos, en todos los espacios. Eso es lo que yo he percibido, todos los espacios donde yo me muevo. Este ha sido un tema y han emergido las sensibilidades de las personas respecto a este tema desde las distintas experiencias que les tocó vivir, porque uno hoy día puede conversar en un mismo espacio laboral, por ejemplo, con personas que son hijos de militares y que vivieron el golpe militar de una manera, y otras personas que lo vivieron de manera distinta, como más desde del lado de las víctimas. Yo creo que estamos en ese proceso de conocer lo que ocurrió y de no tener esta mirada relativista de eso respecto a los derechos humanos. Creo que Chile sí tiene que asumir que no se puede o que no podría volver a ocurrir algo como eso. Bueno, en lo personal, yo he sentido bastante tristeza por esta fecha. Quizás un poco de desgano también, porque se ha hecho un gran montaje o movimiento, ¿verdad?, en torno a estos 50 años. Y para quienes hemos estado en una situación de mayor cercanía a los hechos que ocurrieron, a mí me parece en lo personal que el hecho de que sean 50 años, ayer se lo decía a una amiga, o que sean 49 o que sean 52 años, no hace la gran diferencia. Porque yo tiendo a mirar a este tema de una manera mucho más amplia. Siento que hay un Estado en deuda con las personas, sus familias, que vivieron esta vulneración de los derechos humanos. Y creo que todo lo que se ha hecho en estos años ha sido suficiente para realmente ir cerrando las heridas. Hay mucho que hacer todavía. Los distintos gobiernos han hecho pequeños esfuerzos, pero finalmente las reparaciones han sido pocas y no tan eficientes como uno esperaría. La reparación en términos de educación, de vivienda, de salud, son insuficientes e imperfectas todavía. Y sobre todo, la deuda más grande que para mí es la deuda que se tiene con las personas que desaparecieron. Y a lo mejor en este momento este plan de búsqueda viene a ser una luz de esperanza para ese grupo de personas, porque para esas familias, porque yo creo que eso es uno de los aspectos más terribles que puede existir, que desaparezca un familiar y que la familia, los padres, las esposas, los hermanos nunca sepan dónde está esa persona. Me parece que eso es algo que da un poco de esperanza, pero si yo pudiese decir qué es lo que yo espero, yo esperaría mucho más, un Estado mucho más robusto en términos de políticas de reparación, y además que con una mirada de mayor futuro instalara realmente los temas de historia y de memoria en los establecimientos educacionales, en el sistema educativo chileno, de tal manera que hablar de memoria y hablar de derechos humanos y hablar de la historia de la dictadura sea algo que esté presente en todos los espacios y se deje de negar y se deje de ocultar como un tema desagradable de tratar en el aula. Yo creo que es algo que se tiene que seguir abriendo, probablemente sí hay esfuerzo, pero creo que aún es insuficiente y las nuevas generaciones tienen que conocer la historia tal como ocurrió. Así que yo creo que eso es un poco lo que yo esperaría.
yo creo que los efectos que provoca en las generaciones que sobreviven o sobrevienen a las víctimas, que son las generaciones de los hijos, los nietos, van a efectivamente tener este efecto en sus propias vidas, y yo principalmente se va a traducir, creo yo, en la salud. Un aspecto importante es la salud mental, y yo creo que lo que sería ideal, digamos, sería que hubiese también un abordaje de la salud mental que considerara estos temas, el trauma que significa la experiencia del daño que se ocasiona y que se va transmitiendo en las generaciones. Quizás no es tan evidente, pero a lo largo del tiempo es posible percibir que hay un daño, que hay temas que no se logran cerrar, que hay duelos que no se logran resolver, y eso va generando finalmente un efecto en las personas, tanto física como mental. Ahora, ¿cómo resolverlo idealmente? Yo creo que es difícil prevenir, ¿verdad? Pero quizás sí generar los medios de apoyo y los profesionales y los equipos suficientemente preparados en estos temas para poder apoyar a las personas que lo requieran. Hay muchas personas que a lo mejor recurren al PRICE, por ejemplo, a requerir ayuda, pero también hay un número importante de personas que no solicitan ayuda, que no se acercan al sistema a pedir ayuda hasta que ya a veces es muy tarde, porque creen que con sus propias herramientas, ¿verdad?, pueden salir adelante. Pero yo creo que es necesario que las personas busquen ayuda y se generen también una estrategia que en salud es muy utilizada, que son justamente los grupos de personas que tienen experiencias comunes, que también tienen un efecto terapéutico cuando las personas se reúnen y comparten las experiencias, los pensamientos, los sentires respecto a una misma problemática. Quizás eso también ayudaría, pero es una respuesta difícil de dar, porque el abordaje yo creo que tiene que ser multidisciplinario y de acuerdo a lo que las personas necesitan. Y sobre todo que tiene que ser una atención sobre todo de salud integral y oportuna. En aquella época mi padre era empleado de la Cooperativa Austral, y el lugar de detención de mi padre fue justamente la oficina de la Cooperativa Austral en la calle O'Higgins, entre Pedro Montt y Roca. Ahí funcionaba este local comercial donde él trabajaba. La situación de la detención fue informada a mi mamá por amistades, y la verdad es que yo, como tenía 5 años, recuerdo muy pocas cosas con detalle de esos momentos. Hay algunas, más bien son sensaciones a lo largo de esos 6 meses, porque mi padre estuvo 6 meses detenido, entre el 19 de septiembre del 73 y marzo del 74. Y en ese periodo lo que yo recuerdo, o más bien no recuerdo, es que en octubre es mi cumpleaños, y ese año no tuve cumpleaños. Y la Navidad además tuvo toda una connotación muy distinta a las Navidades que habíamos tenido hasta ese momento, y más aún a las Navidades que vinieron después. Entonces, también en mi hogar, mi madre se quedó sin, por supuesto, el ingreso económico para sostener a 3 niños, más ella, y recuerdo que mi abuela, que vivía en otra casa, que era modista, vivía en la Fitzroy, mi abuela se vino a vivir todos esos meses con nosotros para apoyar a mi mamá. Y sobre todo lo que más recuerdo, quizás algunos momentos tristes, pero también recuerdo ejemplos de solidaridad, y eso también es algo que me ha marcado en mi vida desde siempre.
Por ejemplo, yo asistía a un jardín infantil con mi hermana pequeña, que teníamos un año de diferencia, y mi abuela nos iba a dejar todos los días caminando al jardín infantil. Y llegó un momento al mes siguiente, digamos, de la atención de mi padre, que mi mamá no tenía el dinero para pagar la mensualidad del jardín. Entonces fue a hablar con la directora del jardín para avisarle que nosotras nos íbamos a retirar del jardín en los meses siguientes. Y esa persona, que todavía no tengo tanta claridad quién era, no su nombre, le dijo a mi madre que no nos retirara del jardín y que nos dejara, que por favor siguiéramos asistiendo hasta fin de año. Entonces ese recuerdo lo reconstruimos con mi hermana hace poco, porque así como yo he escuchado algunas anécdotas de mi madre y he escuchado de mi abuela, mi hermana pequeña también prestaba mucho oído a todas estas cosas, y hoy día, que cada vez que nos juntamos compartimos estos recuerdos. Para mí fueron 6 meses en que mi padre estaba de viaje. Esa era la respuesta que nos daba mi mamá. Esa Navidad hubo muy pocos regalos, y yo no entendía muy bien por qué no había los regalos que yo quería, que habíamos pedido. Y ahora entiendo también la postura de mi madre, su angustia, su preocupación, la gran demanda que significaba tener a estos niños, ¿verdad? Y tener que protegernos, digamos, de todo esto que estaba ocurriendo. Además de no saber bien dónde estaba mi padre, de tener poco acceso a verlo, o inclusive cuando lo trasladaron a Dawson, por supuesto, solamente entrega de algunas que otras encomiendas, pero no había otra forma de contacto, algunas cartas rayadas que ella todavía conserva con censura. Y después cuando, y todavía en esos meses, después antes que que mi padre fuera liberado, recuerdo también personas claves que en la historia que cuenta mi mamá, también eran personas que también se me quedaron grabadas su presencia en nuestras vidas. Por ejemplo, mi mamá siempre recuerda al señor Encina, don Atilio Encina, y siempre nos decía mi mamá que don Atilio venía a dejarnos verduras. Golpeaba por la puerta de la cocina de nuestra casa y traía bolsas con verduras de la quinta, de alguna quinta, no sé, pero él nos traía verduras frescas para los niños. Y yo recuerdo haberlo visto llegar, y con los años, también son esas cosas mágicas y maravillosas. Me reencontré con la nieta de don Atilio Encina y nos encontramos en espacios relacionados con los derechos humanos, en trabajos en causas comunes, y fue muy emocionante también reconstruir ese recuerdo con ella. Y más lindo todavía fue cuando en un momento dado, en un encuentro en la Casa de Derechos Humanos, ella llega a la Casa de Derechos Humanos con la foto de su abuelo y con el nombre que le ponían a los presos en Isla Dawson, en las barracas, y su abuelo era Alfa 48. Y cuando yo la veo con ese cartel, obviamente me conmoví muchísimo y me alegré de abrazarla, porque mi padre era Alfa 47. Y eso significaba que ellos habían estado en la misma litera, compartiendo litera en Dawson durante esos meses. Y don Atilio Encina fue liberado un poco antes que mi padre, y en ese periodo, antes de que volviera mi padre, él estuvo preocupado de llevarnos verduras a la casa. También como otras personas que también supe, pero no tengo claridad de sus nombres. Entonces, eso es solidaridad. Esos ejemplos de solidaridad también me han quedado grabados, y tiene que ver mucho con la esencia de las personas que rodeaban a mi padre en aquella época. Bueno, mi padre fue liberado, lo trajeron en un jeep militar a la casa un día, no sé, serían a las 6 de la tarde, estaba empezando a oscurecer, y que llegara a casa fue como si viniera de un viaje. Y traía un bolso y traía cosas dentro del bolso, y de esas cosas, aparte de la ropa, traía unas piedras negras y que para mí no eran tan atractivas en ese momento con 5 años, pero que hoy día aún las tengo, las atesoro, porque mi padre talló muchas piedras, algunas para mi madre, otras para nosotros. Tengo una donde está la primera letra de mi nombre, la letra C,
y esa fue hecha especialmente para mí, todavía la conservo. Esos son como los recuerdos que tengo. Después de eso, mi papá se reincorporó a la vida social, laboral, pero siempre fue muy reservado con los detalles de todos estos meses de prisión y tortura. La verdad es que él nunca, a nosotros como hijos, no, por lo menos a mí, nunca tuvimos una conversación muy profunda respecto a este tema o a este periodo de su vida. Pero por eso les decía antes que muchas de las cosas que no pude saber a través de mi papá, creo que sí las he ido después reconstruyendo a través de los compañeros que estuvieron con él. Les agradezco que hayan pensado en mí para un poco también compartir la vida. Gracias. Bueno, cuando mi papá llegó, abrió la maleta, el bolso, y sacó un manojo de piedras negras. Y dentro de esas estaba esta, y nos fue entregando a cada uno de sus hijos una de estas. Obviamente deben haber pasado unas horas, no creo que haya sido lo primero que él hizo, pero a mí me parecía que como él venía de este viaje y traía estos regalos raros, nos fue entregando, y ahí, claro, cuando identifico mi letra, me di cuenta que esto era especialmente para mí. Es una piedra que no es tan dura, es un poco blanda. Yo después le puse una argolla para poder usarla, y después siempre me ha dado mucho miedo perderla, entonces ya nunca más me la he puesto. La atesoro en una cajita, pero no la uso porque pienso que es demasiado valioso como para perderla. Recuerdo que a mi hermana también le hizo a mi hermano. Hay una hermosa piedra también que tiene el nombre de mi madre, Mirna, a todo alrededor, tallado alrededor de una sola pieza de piedra. Es hermosísima. Hay otra que tiene un Quijote de la Mancha, también tallado. Y bueno, están en manos de mi familia. Mi padre también nos hizo pulseritas a mi hermana y a mí, como éramos pequeñas. Y esta es una piedrita que dice paz. Eso es lo único que dice, pero era para ser utilizada como una pulserita. Y este es un pequeño dije que también que siempre me gustó mucho porque está hecho, es una pieza muy pequeñita, no sé si se puede apreciar ahí, una pieza muy pequeñita, pero está totalmente tallada así, alrededor. También recuerdo que en algunas encomiendas que mi padre nos enviaba desde la prisión, no estoy segura si, porque él estuvo en el Pudeto, estuvo en el Cochrane, después en Dawson, pero habían lo que hoy día se denomina la artesanía carcelaria, y aparte de esto que estaría entrando en esa categoría, los tíos que estaban con mi padre, porque mi padre estuvo preso, pero también había muchos tíos, primos de mi papá y otros amigos de la familia desde siempre, digamos. Y los tíos nos mandaban regalos en estas encomiendas que nos llegaban, y recuerdo que nos enviaban forros de cuadernos. Y los forros de cuadernos, esto también lo he contado en algún momento, los forros de cuaderno eran de cartulina que permitía forrar un cuaderno pequeño, pero que además estaban pintados con alguna tipo de tinta que ellos elaboraban en la prisión, y las figuras que iban tomando esta pintura la hacían con tenedores.
Es decir, era una superficie con una especie de líquido de pintura y que después se notaba que le pasaban el tenedor, porque eran las figuras exactas del tenedor, y después eso se dejaba secar. Y esos forros permitían forrar los cuadernos del colegio. Y nos enviaban muchos de eso y nunca después, bueno, por supuesto no guardamos ninguno, esos se fueron perdiendo, pero también recuerdo los forros de cuadernos que mandaban los tíos.